Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso privilegio de compartir tu palabra en esta hora. Señor, gracias, Señor, porque eres tan misericordioso, Señor, y podemos acercarnos a ti, Señor, por medio de estos medios, Señor. Yo te suplico, Padre, por favor, que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, podamos salir edificados, bendecidos y transformados cada uno, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, amado hermano, amada familia de familias, que estás ahí en tu casita junto a tus hijos, junto a tu esposa, a tu esposo. Gracias porque nos permites entrar hasta la comodidad de tu casa, un día más de culto acá en el aposento alto. Te bendigo porque eres un valiente. Vamos, dile a tu hermano que está ahí a la par tuya, eres un valiente, eres una valiente, porque hermano, pudiendo hacer cualquier otra cosa, estás ahí. Te felicito y te bendigo en el nombre de Jesús, porque aprovechas esta horita, imagínate, de todo el día. ¿Qué es tanto darle al Señor un par de minutos, una hora, 40 minutos, 60 minutos y mucho, ¿verdad? Pero qué bueno, eres valiente. Así es de que yo te invito para que ahí en tus redes sociales tú puedas compartir esta transmisión en vivo, para que también otros puedan ser edificados. Y pues bendecimos a las familias que ya se han de estar conectando en este momento, ¿verdad? A las que nos vayan a ver en vivo, quizás los que vayan a vernos en ya grabado esta prédica, esta palabra que traigo para ti. Pues va a ser una bendición poder compartirte este día. Así es de que te bendigo en el nombre de Jesús y no me voy a cansar de llamarte un valiente y una valiente de Dios. Quiero en esta hora continuar y, si Dios lo permite, terminar de hablar acerca de todo te lo devolverá Dios. Aleluya. Mira qué hermosa promesa del Señor. Todo te lo devolverá Dios. Así es de que nosotros creemos que Dios, hermano, va a empezar a devolvernos a cada uno de nosotros las cosas que quizás hayamos perdido, que hayamos dejado por causa del enemigo, por nuestra propia causa, ¿verdad? Una vez que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón. La clave para poder que nos regrese a nosotros o poder retomar lo que teníamos antes es que amemos al Señor. Mira, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 5. Yo te invito para que vayas y lo busques ahí. Apocalipsis capítulo 2 y verso 5 dice, por tanto te digo, haz las primeras obras, haz las primeras obras. En otras versiones dice, te invito a que me ames como al principio. Te invito para que me ames como al principio. ¿Para qué? Dice, porque si no, voy a ir y te voy a quitar el candelero en medio de ti. Entonces la invitación es que si nosotros queremos retomar y recuperar las cosas que son nuestras, que son de nosotros, que son tuyas, que Dios te ha dado, pues tenemos que amar al Señor como al principio. Entonces, partiendo de esto, quiero recordar que vimos, pues, ¿verdad? En algunas, la semana pasada, ¿verdad? O el domingo estuvimos viendo acerca de las cosas que Dios nos va a devolver y veíamos la vida de este personaje llamado Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, era nieto del rey Saúl. Recordemos que David había hecho un pacto de amistad, un pacto de bendición, un pacto de cuidarse, ¿verdad? Con Jonatán. Y él, movido por el Señor, queriendo cumplir con esa promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, preguntó, ¿no hay alguno de la casa de Saúl que hoy quiera a quien yo pueda bendecir? Y ahí vemos cómo la figura de Dios, que lo que Él quiere es bendecirnos a nosotros. Lo que el Señor quiere es bendecirnos. ¿Estamos grabando aquí? ¿O? Entonces no. No. Ok. Bueno, entonces
lo que Dios quiere es bendecirnos. ¿Por qué? Esto lo vimos el domingo, por eso no voy a entrar en tanto detalle, sino que ¿por qué Dios nos quiere bendecir? Porque su amor es inagotable, porque su misericordia y fidelidad nunca se extingue, porque su gracia es inmerecida, es eterna. Claro, hay muchas razones por las cuales Dios nos quiere bendecir, pero yo te puse estas tres como tratando de abarcar en lo general por qué razón Dios quiere bendecirnos y por qué quiere mostrarnos, por qué quiere que se nos devuelva todo lo que nosotros perdimos, ¿verdad? También vimos que qué fue lo que le devolvieron a Mefiboset, qué fue lo que se le devolvió a Mefiboset, ¿verdad? Lo primero que se le devolvió fue la bondad. Él vivía lejos, apartado, ¿verdad? Pero cumpliendo el pacto que había hecho David delante de Dios, le hizo bondad. Dice, hay alguien de la casa de Saúl, decía él, a quien yo le pueda mostrar mi fidelidad, a quien yo le pueda mostrar mi amor, a quien yo le pueda mostrar mi bondad. Entonces, la palabra bondad en el hebreo se dice Hesed, que lo que significa es amor constante. Ahora, también se le devolvió su tierra. Y cuando la Biblia menciona en el hebreo la palabra tierra, lo que significa es heredad. Es una herencia, es lo que Dios, tu legado, lo que el Señor te ha dado. También vemos que lo que se le devuelve es el alimento. Y aquí utiliza una palabra bien preciosa, que es la misma que se utiliza cuando se habla del pan que se utilizó en la Pascua, figura del pan que se usa ahora en la Santa Cena, que es figura del cuerpo de Cristo. Y la palabra literalmente del hebreo lo que significa es pan de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que se le devolvió a este hombre llamado Mefiboset? Fue el alimento, pero sobre todo fue la presencia de Dios, el estar cerca del Señor. También dice que le devolvieron el lugar de hijo, ¿verdad? Es decir, él iba a tener una paternidad sobre él. Le devolvieron su lugar de hijo, porque el rey David dijo que él iba a comer a la mesa del rey como otro de sus hijos, como uno de sus hijos. También le devolvieron el poder fructificar con seguridad. Mefiboset tenía un hijo que se llamaba Micaía, que lo que significa Micaía es ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Y por último, lo que le devolvieron a él, dice que entonces Mefiboset ya no vivía en Lodebar abandonado, tampoco vivía en sus tierras que le fueron devueltas, sino que vivía en Jerusalén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa esto? Que a él se le devolvió estar de vuelta en casa. Amado hermano, amado amigo que me estás viendo, una de las cosas que Dios nos quiere dar a todos nosotros es que volvamos a casa. Yo no sé si tal vez hay algunos que nos estén viendo en esta hora que tal vez por algunas circunstancias se hayan alejado del Señor, ¿verdad? O hayan detenido su marcha y ya no tengan esa comunión constante con Dios. Pero déjame decirte que hoy el Señor, por medio del Espíritu Santo, te dice, ven, regresa a casa una vez más. Ven, hay un lugar para ti en la mesa del Señor. Hay un lugar que te está esperando marcado con tu nombre y te está esperando el Señor. Así es de que no tardes más. Ven, porque la bendición que Dios tiene es grande. Y es más, te quiere devolver lo que el enemigo te haya robado. Entonces, y como esto fue lo que le devolvieron a Mefiboset, y claro que vemos figuras preciosas, pero ahora quiero que hablemos qué es lo que se le va a devolver a la iglesia. Y claro, en figura, quiero que veamos a través de los pasajes que vamos a compartir en esta hora, qué cosas le serán devueltas a la iglesia en este tiempo presente. No cuando el Señor regrese, no cuando estemos allá en la eternidad. Cuando estemos allá en la eternidad vamos a tener todo. Cuando estemos con el Señor ya no vamos a tener necesidad de nada. Pero lo que se nos va a hacer devuelto en este tiempo presente. A ver, dile, en este tiempo presente. Recuérdate que nosotros por el Espíritu, por haber creído en Señor Jesucristo, por ser parte de la familia de Dios, dice que nosotros podemos recibir y disfrutar las bendiciones
bendiciones, dice, del tiempo venidero. Las cosas que eran o son para futuro, nosotros ahora en Cristo Jesús las podemos vivir en este tiempo presente con nosotros. Entonces es lo que tenemos nosotros que aprender a disfrutar y a entender. Pero no solo saberlo, sino a experimentarlo, a vivirlo. ¿Cómo? Las bendiciones del tiempo futuro, en este tiempo presente, es solamente, ya te lo dije, amando al Señor como al principio. Esa es una puerta de bendición. Porque tal vez alguien me dirá ahí, pastor, pero yo sí amo al Señor, yo sí lo amo, claro, yo amo a Dios. Sí, pero como al principio de que lo conociste, cuando te convertiste, la primera vez que dejaste que Jesús entrara en tu corazón y experimentaste ese amor por primera vez, ese amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que lo amemos así. Porque muchos en el transcurso de su vida cristiana menguan en su amor. No, pastor, lo que pasa es que maduramos. Ahora ya no somos tan así tan fanáticos. No, qué fanáticos ni qué nada. Mejor deberíamos de ser nosotros los aleluyas, ¿verdad? Pero lo que significaría es que estamos enamorados del Señor Jesús. Si alguien no está enamorado del Señor Jesús, no lo busca. Si alguien no está enamorado del Señor Jesús, hermano, no le gusta escuchar palabra, no le gusta congregarse, no le gusta estar donde se celebran los cultos al Señor. Es más, hermano, si cuando teníamos cultos presenciales tú eras de aquellos que ni llegabas a la iglesia, es porque no estás enamorado del Señor. Ay, pastor, ¿y entonces qué hacemos ahora? Si ahora sí ya me enamoré, pues síguelo amando con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y cuando el Señor permita reunirnos, no pierdas ese amor, ese principio de tu amor, ese primer amor, el enamoramiento con el Señor. Mira, Dios nos ama a nosotros como nosotros no podemos entender o imaginarnos. Ahora, la medida de mi amor hacia Dios va a ser marcada según yo le busco a Él, según yo me entrego a Él. Así defino yo cómo amo al Señor. Porque yo puedo decir que lo amo, pero no es nada más con palabras. El amor se demuestra. Si el amor, recuérdate que cuando se habla de amor debemos de entender que hay diferentes clases de amor. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que hay un amor estorge, ¿verdad? Un amor estorge, ese es el amor entre la familia, ¿verdad? Entre los padres hacia los hijos. El amor ágape es el amor sublime de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. El amor eros es el amor entre esposos. El amor filial es el amor entre amigos. Entonces, nosotros no podemos caer en que no amamos al Señor al nivel que Él nos ama. Debemos de amar al Señor así como Él nos ama. ¿Y en qué me baso yo para decirte esto? Cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Utiliza la palabra griega ágape o agapao, ¿verdad? Pedro me agapao, porque es un verbo, ¿verdad? Pero viene de la palabra ágape. Pedro me agapao, y entonces Pedro le responde. Lo que pasa es que en español nosotros vemos la respuesta igual que la pregunta que el Señor Jesús le hizo, pero Pedro le responde, sí Señor, yo te fileo. Entonces el nivel con que el Señor le estaba pidiendo a Pedro que lo amara era mayor con que el que Pedro le estaba diciendo que lo amaba. Ágape y filial. Sí Señor, yo te amo como un amigo. Hasta que el Señor Jesús descendió a su nivel y le dijo, Pedro, me fileo. Pedro, ¿tú tienes amor fileo por mí? Entonces se entristeció porque le preguntó la tercera vez. Pero no simple y sencillamente porque le preguntó la tercera vez, sino porque entendió entonces que el Señor lo amaba agapao y él no lo podía amar así. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo, Señor. Tengo un amor filial para ti. Como quien dice, perdóname. Entonces el Señor lo que estaba tratando de enseñarle es la diferencia del amor de Dios hacia sus hijos y cómo debería de ser en retorno el amor de sus hijos hacia Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se le devuelve a la iglesia?
Y para eso quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 30 y verso 17. Dice, porque te devolveré la salud, dice, aleluya, y te curaré las heridas, dice. Dice el Señor, porque te han llamado la abandonada. Han dicho, esa es Sión, la que no tiene quien se preocupe por ella. Mira qué característica. ¿Y por qué digo yo lo que se le devuelve a la iglesia? Sión es figura de la iglesia. Entonces lo primero que le va a ser restituido, restaurado a la iglesia es la salud. Ahora, recordémonos que la salud afecta a las tres áreas de nuestro ser integral: espíritu, alma y cuerpo, porque las tres áreas pueden estar enfermas. Cuando hay un alma que está enferma, cuando hay un alma que está padeciendo demasiada enfermedad, o cuando hay un espíritu humano que está enfermo y que está padeciendo demasiado, el cuerpo reacciona, el cuerpo empieza a enfermarse y a deteriorarse. Ahora, por eso es de que el salmista David decía, ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? Como quien dice, no te preocupes, ¿verdad? El Señor es el que sana todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas. Él restaura nuestra alma, dice, ¿verdad? Entonces dice, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Se refiere al espíritu humano. Entonces aquí vemos que lo que le será devuelto a la iglesia es salud. Pero también dice, te curaré las heridas. Porque puede ser de que lo que se está padeciendo, el ejemplo, ¿verdad? Puede ser que alguien esté padeciendo una enfermedad porque le fue causada por una herida. Por ejemplo, alguien se corta, ¿verdad? Se corta y si no se lava y se limpia bien, aunque cause dolor, ¿verdad? Lo que va a provocar es de que entren bacterias o microbios, ¿verdad? Y provoquen una infección, que lo que va a provocar es un cambio en la temperatura de su cuerpo, va a venir debilidad, dolor de cabeza, etc. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer en nosotros? Nos va a devolver la salud, pero nos va a curar toda herida. Igual hay heridas en el alma, en el cuerpo, en nuestro espíritu. Ahora, fijémonos que la manera en que el Señor cura las heridas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el samaritano aquel, ¿verdad? Que iba de camino y lo asaltan. Dice que le roban todo y lo golpean y lo dejan como muerto en el camino. Y ustedes saben que pasó un levita, pasó un sacerdote y de último pasó, ¿quién? Un samaritano, ¿verdad? Que ve a aquel hombre que está tirado. Por eso es que se le llama la parábola del samaritano, ¿verdad? Algunos le agregan el buen samaritano, ¿verdad? Aunque los samaritanos no eran ni bien vistos. Por eso es de que causó impacto en los que escucharon de la boca del Señor Jesús que el samaritano estaba ayudando. Si ellos no veían con buenos ojos a los samaritanos en ese tiempo. Ahora, entonces, dice que lo vio herido. Y es bien interesante porque cuando tú lees con detenimiento ese pasaje, la Biblia dice que vendó sus heridas, dice. Fíjate, vendó sus heridas, le echó agua y le echó aceite, dice. Pero ¿cómo? ¿No hubiera sido mejor primero echarle agua y después aceite y después vendar las heridas? Es algo interesante que muchas veces Dios ataca de un solo, bueno, tal vez no, la palabra correcta no es ataca, ¿verdad? Sino tal vez Dios actúa de maneras como nosotros no entendemos. Porque a ese hombre que el samaritano dice que le puso las vendas, le echó agua y le echó aceite en sus heridas y lo montó a su cabalgadura y lo llevó al mesón para que fuera cuidado. Entonces, ¿qué significa esto? Que las heridas espirituales por medio del agua y por medio del aceite. El agua es figura de la palabra y el aceite es figura de la unción del Espíritu Santo. No hay nada que pueda sanar nuestras heridas, que pueda devolvernos la salud espiritual o en el alma, más que por la acción del Espíritu Santo, más que por la comunión con Dios, por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo.
Entonces aquí vemos que el Señor va a hacer el paquete completo a Sión, dice. Y aquí dice que lo miraban abandonado, la que nadie se preocupa por él. O sea, de que aquí podemos ver que aparte de los golpes que tenía, también tenía heridas en el alma porque se sentía abandonada, que nadie se preocupaba por ella. ¿Por qué? Por la iglesia. Puede ser que tú en este momento, amado hermano o hermana o joven que me estás viendo, tal vez tú te sientes así, te sientes abandonado, te sientes que no encajas, ¿verdad? Sientes que quieres hacer lo bueno, pero no puedes hacerlo. Oh, ¿qué es lo que te falta? Esa agua de la palabra. ¿Qué te falta? Ese aceite que es figura de la unción del Espíritu Santo, que es figura de la comunión con el Espíritu de Dios. Eso es lo que falta para que entonces nuestra vida sea sanada. Entonces, otra cosa que quiero remarcar acá es que dice que le van a devolver la salud. No dice que lo van a sanar o que van a traer sanidad, porque es diferente la salud de la sanidad. Una sanidad de parte de Dios es así, instantánea, de parte de Dios. La salud es progresiva, pero una vez que hemos recuperado la salud, ya no va a haber más enfermedad. Por favor, y quiero que entendamos bien los términos, porque a veces se confunde la sanidad con la sanación, y son dos cosas completamente diferentes. La palabra sanación, si tú buscas, yo te invito para que tú vayas y busques en un diccionario normal, dice que es provocada por demonios y espíritus. Es por el lado de las tinieblas. En cuanto a la sanidad, dice que es provocada por Dios. Entonces, por favor, amigo, hermano, no te confundas al decir sanidad o sanación. O puede ser que los que lo dicen sabiendo quién es el que les está trayendo la salud, ¿verdad? Pero reprendemos en el nombre de Jesús, porque la sanidad es provocada por Dios, por su Espíritu Santo, por la sangre preciosa del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, nos van a devolver la salud. ¡Qué bendición! Nos van a devolver la salud. El estado perfecto del Hijo de Dios es que mantenga salud, que no se enferme. Y ya hablamos de las enfermedades en las 3 áreas, ¿verdad? Solo con este verso tendríamos para hablar toda la hora. Ya casi me llevé media hora hablando y no he podido avanzar de este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Verdad? Caminar delante del Señor, amarlo como al principio, es mantenernos enamorados de Él. Entonces Él nos va a devolver la salud. Es decir, nos vamos a regresar al estado perfecto que se tenía antes, ¿verdad? En el paraíso, Adán y Eva no mantenían sanidad, no, ellos tenían salud, ellos no se enfermaban. Pero ok, entonces fíjate que la palabra salud en este pasaje que estamos viendo viene del hebreo aruká. Y esta palabra lo que significa es restituir la solidez. Qué interesante esta palabra, porque lo que el Señor entonces, aparte de que nos vamos a recuperar la salud, se van a sanar nuestras enfermedades, se van a curar nuestras heridas, lo que nos va a hacer restituir también es el ser sólido. ¿Qué significa esto? Estable, pues, no ser de doble ánimo. Aquellos que hoy buscan a Dios y mañana ya no lo buscan, aquellos que se meten hoy con el Señor y mañana se salen. Amor, ¿me puedes traer un poco de agua, por favor? Entonces, esos no tienen solidez, no son estables. La estabilidad no la da el Espíritu Santo, la relación que nosotros tengamos. ¿Sabes de qué otra manera podemos ver cuando una persona no es sólido? Que de repente le salen mal algunas cosas. Dios no me ama, mejor ya no lo busco. Pero cuando le salen bien las cosas, Dios es bueno, qué misericordioso, qué bueno es Dios. No. Sí, aprendimos de Job, que él decía, gracias amor, dámelo aquí. Que Job, si se recuerdan lo que decía Job decía, ¿recibimos las cosas buenas, no recibiremos las cosas malas? Como yo ahorita acabo de recibir esta cosa buena, deliciosa. Gracias. Restituir la solidez. Entonces también significa restituir la integridad. Cuando la Biblia habla de integridad, porque dice que
Job era un hombre íntegro. Esta palabra integridad es bien interesante porque ha venido evolucionando, ¿verdad? De tal forma que la palabra integridad lo primero que significa es estar integrado, ¿verdad? Que no le falte ni una sola de sus partes, ¿verdad? Es decir, que esté completo. La Biblia enseña que cuando hay shalom en nosotros, es decir, cuando hay paz, dice que estamos completos. La palabra shalom, aparte de significar paz, significa felicidad, significa completo. Entonces quiere decir, esta palabra integridad es lo mismo, es estar completo, que no falte ninguna de sus piezas, de sus partes. Pero esta palabra ha venido evolucionando a tal grado que ahora la palabra integridad también se ha familiarizado, ¿verdad? O se ha utilizado también en términos de aquellas personas que no defraudan a los demás. Se ha venido a entender también como una palabra que define a una persona que es honesta, que es sincera. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Porque aquí no basta entonces, porque puede ser de que hay algunos que, entre comillas, parezcan íntegros, pero tienen actitudes deshonestas. Y te voy a explicar. Yo esto lo he enseñado y lo he enseñado en otras ocasiones a la iglesia, pero aprovechando acá el tiempo, quiero volvértelo a enseñar. En los estudios de sociología, ¿verdad? Un doctor saca un estudio basado en que fueron a un supermercado X, ¿verdad? En X país a hacer una demostración de integridad. Y lo que sucedió fue que a la cajera, ¿verdad? Cuando iban pasando las personas, les decían, si una persona le da dinero, usted en lugar de darle vuelto o cambio de $1, le va a dar $100. Y usted se lo va a dar como que usted no sabe y a ver qué hace la persona que se le da el dinero. Ahora pasaron algunos que nunca devolvieron el dinero hasta que llegó uno, que cuando él se fue y vio, regresó y le dijo, mire, se confundió, me dio uno de 100 en lugar de uno, tome. En el momento en que este hombre llegó y le devolvió el dinero, todos llegaron con cámaras de televisión, ¿verdad? Querían entrevistarlo porque decían, qué íntegro es usted, qué honesto es, usted sí que es una persona íntegra. Y él les decía, no, por favor, no quiero que me estén filmando, no quiero hablar, no quiero salir en vivo. Pero ¿por qué no? Personas así como usted son las que necesita la sociedad, que sean íntegros, que sean honestos. Entonces agarró al reportero y le dijo, ¿sabe qué es lo que sucede? Que la mujer con la que vengo no es mi esposa. Entonces notemos cómo la integridad necesita estar completa. No puede estar solamente, ¿verdad? Este hombre aparentemente era íntegro, pero estaba en adulterio, estaba en fornicación. Ahora bien, ¿qué fue lo que se aprendió del estudio? Precisamente eso, que entonces la integridad está basada cuando se está completo, es decir, que no falta ninguna de sus áreas. Por eso es bien interesante ver a Job, ¿verdad? Que Job dice que era la integridad, ¿verdad? Dice que él era apartado del mal, justo, temeroso de Dios e íntegro. 4 características que necesita la integridad para que esté completa, ¿verdad? Si tú lo quieres ver, revisa el tema de la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ser restituido? ¿Por qué todo esto? Para hablar de la integridad. Esto es lo que nos va a ser restituido. Cuando dice que nos van a devolver la salud y van a sanar todas nuestras heridas. También, obviamente, la palabra salud en el hebreo, aruká, significa medicina. Aquí ya me deja ver a mí que es un recurso que recurso que los hijos de Dios. Ay, qué difícil lo que acabo de decir, ¿verdad? Pastor, entonces los cristianos no son hijos de Dios. Lo que sucede es de que cuando usted le pregunta a alguien y usted cree en Dios, la mayoría dice que sí. Hasta los científicos ateos dicen sí, es que esto fue antes de Cristo y después de Cristo y no creen en Cristo. Pero cómo se marcó el tiempo, se dividió, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Este es un recurso para los hijos de Dios.
la medicina espiritual. También la medicina de los hombres el Señor la dejó, ¿verdad? Para beneficio también del pueblo del Señor. Ahora, aquí viene entonces la salud, pues obviamente lo que significa es una sanidad. Ya le dije, la sanidad es instantánea de parte del Señor. Ahora, fíjate que todo esto, esta palabra arucá, también tiene un matiz diferente porque da a entender que es figura de la reconstrucción de muros. Como cuando Jeremías, ¿verdad? Y Esdras, ¿verdad? Querían reedificar las murallas de Jerusalén. Aquellos hombres que estaban decididos y que fueron llamados por el Señor para trabajar en ese servicio de reconstrucción de los muros. Esta palabra, arucá, es decir, esta palabra nos va a hacer de vuelta a la salud, es que se van a empezar a levantar muros de bendición en nuestra vida. Muros de protección, muros que van a impedir que el enemigo nos golpee con violencia y que pueda penetrar fácilmente. Los muros de bendición. Por eso es que la Biblia dice que Dios, qué bellísimo dice esto, que Dios está alrededor de Jerusalén, dice, así como los montes hoy en día están alrededor de Jerusalén, así está Jehová alrededor de su pueblo, dice. También otro salmo dice que Él acampa alrededor de nosotros, dice, y nos defiende. Si le tenemos temor, si lo buscamos con temor, si le amamos con temor. Entonces, esta edificación de muros, nosotros tendríamos que ver qué tipo de muros son los que tenemos que levantar y qué tipos de muros son aquellos que se tienen que derribar y derrumbar en el nombre de Jesús. Pero esto será en otro tema. Ahora bien, la otra palabra que quiero que ponerle la lupa aquí es que dice que yo te voy a curar todas tus heridas. Y esta palabra curar, ¿por qué la agarré? Porque me gusta, porque dice, viene del hebreo Rafa. ¡Oh, qué precioso! Ahí nosotros ya vemos como uno de los títulos o de las funciones del Señor, Jehová Rafa. Jehová nuestro sanador, aunque la traducción literal es el que te sana. Jehová el que te sana, es decir, en un tiempo presente, en un eterno presente, Jehová el que te sana, aleluya. Y esta palabra lo que significa es arreglar. ¿Cuántas cosas no necesitarán arreglo adentro de nosotros? ¿Cuántas cosas no necesitaremos en nuestra alma que se arreglen, en nuestra mente, en nuestro corazón, que sean arregladas? También Rafa lo que significa es cuidar. Mira qué amoroso es el Señor. Se te va a devolver y te van para que te cuiden. Se te va a devolver todo lo que se te quitó y el Señor te va a cuidar. También significa, Rafa significa médico. Mira, por eso te decía, este es un recurso que los hijos de Dios tenemos. Yo sé que tú ahí en tu casa, tú que me estás viendo en este momento, puedes recordar quizá momentos en que el Señor te haya sanado de alguna enfermedad. Estoy seguro. A mí me gustaría que un día nos preparáramos como para poder compartir testimonios así virtuales, ¿verdad? De hecho, pues hasta me gustaría, ¿verdad? ¿Por qué no preguntarles ahí a la iglesia Aposento Alto? Yo sé que el Señor les ha hecho milagros, sanidad, milagros de fortaleza, milagros financieros, milagros familiares, etcétera, en sus trabajos. Me gustaría que lo grabes ahí con tu celular y me lo mandes ahí por WhatsApp a nuestra línea para que nosotros un día podamos pasar los testimonios de impacto, ¿verdad? Testimonios que van a edificar a los que lo vayan a ver. Hacer un día solo de testimonios sería hermosísimo. Entonces, el recurso que nosotros tenemos es que vamos a ser curados, es decir, tenemos este recurso a nuestro alcance, a los que somos hijos de Dios. También significa sanador, ¿verdad? Estar sano, que ya eso ya hablé la diferencia entre la salud y la sanidad, ¿verdad? Entonces, quiero también que veamos qué otra cosa se le va a hacer de vuelta a la iglesia. La otra cosa que le va a hacer de vuelta a la iglesia la vemos en Zacarías capítulo 9 y verso 11. Mira, quiero que me prestes atención a este verso. Préstale atención a este verso. Este verso es hermosísimo porque dice, Dios renovará a su pueblo. Quiere decir que lo que Dios trae es una restauración, es un renuevo para sus hijos, es un renuevo para ti, hermano, para ti, es un renuevo para la familia de familias. ¿Qué tipo de renuevo? Ahora dice, Dios renovará a su pueblo
yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre. Dice, qué hermoso. La sangre preciosa del Señor Jesús. Dice, por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora están. Mira, esta es una palabra profética mesiánica, que la sangre del Cordero de Dios iba a traer restauración, iba a traer libertad, iba a haber un pacto en la sangre que se iba a derramar. Aleluya. Ya la sangre se derramó hace más de 2000 años. Quiere decir de que esta profecía se cumplió, pero tú y yo tenemos que hacerla vigente en nosotros. Porque aunque se cumplió hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús derramó su propia sangre, cumpliendo el pacto, dijo que lo que iba a traer a nuestra vida es una renovación, es una restauración, y vamos a ser renovados. Ahora, puede ser que tal vez tú te preguntes, pero ¿por qué yo me siento igual? ¿Por qué yo tengo los mismos problemas? ¿Por qué mi familia no avanza? ¿Por qué yo me siento así? Tenemos que ver si amas al Señor. Tú te tendrías que preguntar, ¿será que amas al Señor como al principio? Por eso lo que nosotros necesitamos es la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo nunca me voy a cansar de decírtelo, espero que nunca te canses de escucharlo, que realmente lo que tú y yo necesitamos es tener más comunión con el Espíritu de Dios. Ahora dice, Dios renovará a su pueblo, dice. Yo hice un pacto contigo y lo sellé con sangre, por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora están. Mira qué promesa más preciosa. ¿Sabe qué significa esto? Hay otras versiones que lo que da a entender es que iba a sacar de la ansiedad, del desánimo a muchos. Solo por medio de su sangre preciosa, que nos quita todo pensamiento diferente y trae paz a nuestra vida. Dice Zacarías 9:12. Mire, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, mira, si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Aplaudámosle al Señor ahí. Porque Él es bueno. Dice que Él se compromete a hacernos 2 veces felices. Si ahora está sufriendo, dice la Biblia, que lo que ahora sufrimos, dice, no se compara con el hermoso galardón, con la hermosa bendición futura que tenemos en Dios. Entonces no te preocupes, amado hermano, no te preocupes si en este tiempo presente quizás estás sufriendo, o quizás no tienes todavía lo que tú deseas, o no has alcanzado lo que tú anhelas. No te preocupes, solo sigue confiando en el Señor. Como el Señor mismo le dijo a aquel hombre llamado Jairo, cuando quiso entrar la desesperación a su vida, cuando le dijeron, ya no molestes más al maestro, porque tu hija está muerta. Quiso entrar la desesperación a él. Oh, pero como ahí estaba el dador de la vida misma, con él caminaba el poderoso de Israel. Hermano, la compasión misma estaba con él. Le dijo, no temas, sigue creyendo. Qué palabras más preciosas. Y eso es lo que el Señor te dice a ti hoy, iglesia. No temas, sigue creyendo. Amén. Puede ser que tal vez la circunstancia en que estás en este presente, tal vez el enemigo te ataca como para que, no, le devaldes la fe. No. Yo te digo, en el nombre de Jesús, el Señor te dice esta noche, no temas, sigue creyendo. Aleluya. El Señor dice, me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Qué palabra más preciosa. Entonces, este es un pasaje que trae esperanza al pueblo de Dios. Entonces, por eso quiero ponerle la lupa a esta palabra. Ahora, dice aquí, volverán llenos de esperanza. Ok. Veamos lo que la palabra esperanza significa. Y la palabra esperanza viene del hebreo tikvah. Yo sé que tal vez algunos ya conocen esta palabra tikvah.
¿verdad? Porque la han leído, la han estudiado. Y la palabra tikvá es la misma palabra que se usa cuando Rahab colocó un cordón rojo en la ventana. Lo coloca y a esa cuerda, fíjate, a esa cuerda en el hebreo se le dice tikvá. Entonces ella colocó un tikvá rojo. ¡Ah, qué impresionante! ¿Te recuerdas que el pasaje dice, yo hice un pacto con sangre? Entonces por eso tikvá es una cuerda de color rojo. Entonces sabemos todos la historia, ¿verdad? Que cuando Josué llegó a conquistar Jericó, el único lugar que se salvó, o los que rescataron, o a los que salvaron, fueron los que tenían ese tikvá rojo. Ahora esto me lleva a mí a ver de que nosotros también tenemos sobre nuestra vida ese tikvá rojo, pero ahora es la sangre de Cristo, que ahora nos hace tener esperanza de que un día vamos a regresar, dice, a esas ciudades que parecen fortalezas. ¿Cómo será nuestra entrada? Aleluya. ¿Cómo va a ser nuestra entrada allá en la eternidad? Ay, ay, ay. Hermano, si a veces cuando uno va a la iglesia se siente feliz, se siente alegre, ¿cómo va a ser el primer culto? Ay, me lo voy a disfrutar. Ahora imaginémonos cómo va a ser nuestra entrada en el cielo. En aquellos lugares, calles de oro, aquel que vamos a conocer el mar de cristal, aquellas praderas hermosas, hermano. Pero lo hermoso del cielo no son ni las calles de oro, ni el mar de cristal, ni las praderas, ni las mansiones. Lo hermoso del cielo es que ahí está Dios, que ahí está el Señor Jesús. Hermano, qué hermosa va a ser nuestra entrada. Entonces, esa es una esperanza que tú y yo tenemos que mantener. Quiere decir que tenemos que tener ese tikvá, esa esperanza en la sangre de Cristo. Y si de repente fallaste, acudir, tomar esa cuerda y decirle, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. No dejemos que la esperanza se pierda antes de que Cristo venga. Ahora, la palabra tikvá significa cuerda. Para amarrar, para unir. La cuerda sirve para unir, para alar, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, para jalar, ¿verdad? Así. Pero también sirve para fortalecer, ¿verdad? Para asegurar. También esta palabra significa cordón. Tenemos que estar conectados a Dios. La palabra cuerda nos da una idea, pues ya te dije de qué, pero la palabra cordón nos da la idea de conexión. Tú sabes que a los hijos de Dios hemos tenido diferentes cordones, ¿verdad? El primer cordón, si lo quieres ver así, que nosotros tuvimos, fue el que nos conecta a nuestra madre. Y de ahí succionábamos todo el alimento, todos los nutrientes, ¿verdad?, que nuestra propia madre producía para que todos nosotros creciéramos y nos desarrolláramos dentro de un vientre materno, el cordón umbilical. Pero también dice que ahora nos une el Espíritu Santo a nosotros. Y lo digo con amor, con respeto, ¿verdad? No es que yo diga que el Espíritu Santo es solo un cordón, sino que nos une. El cordón es figura de unión, ¿verdad? Ahora nos une el Espíritu Santo, nos une el amor, dice, el amor de Dios en nosotros. Entonces, también hay cordones que debemos de aprender a cortar. Porque aunque el cordón umbilical que nos unía y nos mantenía seguros y nos daba todo nuestro nutriente, hubo un momento en que tuvo que ser cortado para que tú y yo ahora estuviéramos conectados al cordón del cielo, al cordón del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces así como el ejemplo de la naturaleza, ese cordón fue quitado, tenemos nosotros que desechar cordones que quizás nos atraen a fallarle a Dios, que quizás nos atraen a a estar desanimados, a no querer consagrarnos, a no querer buscar del Señor, a ser cristianos apáticos, ¿verdad? Así apartados, a ser cristianos que no se quieren comprometer con el Señor. Cortemos ese cordón en el nombre de Jesús. Y unamos nuestro cordón al Espíritu Santo para que de Él saquemos todos los nutrientes espirituales hasta que demos la talla, la estatura, hasta que estemos desarrollados. Y cuando el Señor venga, nos vamos con Él. Aleluya, nos vamos con Él. También
La palabra, pues, tikvá significa esperanza, pero también la palabra que quiero recalcar es confiar. Cuando tú y yo hemos aprendido a confiar en el Señor, las cosas, por muy difíciles que se vean, sabemos que Dios va a dar siempre una salida, una puerta de escape, una puerta de bendición. Entonces no te preocupes, confía, nada más, no te preocupes, confiemos en el Señor. Ahora, también quiero que me acompañes a Lucas capítulo 19 y verso número 8. Ya estamos casi, empezamos a bajar, a descender, todavía estamos a 10,000 pies, pero ya vamos a llegar al aeropuerto. Lucas 19:8 dice, y Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¡Qué impresionante! Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo Dios empieza a operar, cómo Dios trabaja en la vida de sus hijos. Porque lo que el enemigo te había robado, te lo va a devolver 4 veces. Voy a repetirlo, lo que el enemigo te había robado, Dios te lo va a devolver 4 veces. Te lo va a dar multiplicado. Así es de que no te preocupes. Mira, quiero ponerte un ejemplo. Tal vez sencillo, ¿verdad? Tal vez muy terrestre. Nosotros hace un par de años atrás fuimos de paseo a nuestra natal tierra, Guatemala, ¿verdad? Y estuvimos bien contentos paseando, cuando de repente me entra una llamada y me dicen, fíjate de que hubo un problema en el apartamento de arriba que estaban remodelando y se rompieron unas pipas, ¿verdad? de agua, y pues está cayendo agua y ya lo pudieron parar, no pueden. Dios mío, ¿y en qué momento habrá sido? No sabemos, pero nosotros estuvimos 30 días fuera. Me vine yo, cuando yo entré a la casa, hermano, fue una impresión terrible, porque era como que estuviera lloviendo adentro de la casa, cayendo agua por todos lados, se entró agua en la cocina, en los cuartos, hermanos, se mojaron la madera, las paredes, era impresionante, se echó a perder. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Todo se echó a perder. Pero para no hacerle tan larga la historia, ¿verdad? Quiero decirle de que el Señor nos devolvió 4 veces. Porque el Señor nos restituyó todos nuestros aparatos eléctricos, pudimos remodelar la casa, el piso, las paredes, se remodeló todo. Quiere decir de que si usted nos viene a visitar, no es ni la sombra de como cuando nosotros nos venimos acá. El Señor nos restituyó. Claro que como le digo, mi hermano, se me tuvieron que salir las lágrimas porque decía, oh, Dios mío, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora cómo, Señor? Pero el Señor nos lo restituyó. Qué bueno ha sido el Señor. Entonces aquí el Señor nos va a restituir cuadruplicado. Así yo creo que también a tu vida, a tu casa, el Señor te ha devuelto cosas, pero superlativamente, hermano, en mayor bendición de la que quizás tú perdiste tus cosas. Entonces aquí cuando has sido defraudado, escúchame bien, es que aquí está la clave. Cuando has sido defraudado, el Señor te va a devolver 4 veces. Porque para que alguien sea defraudado, involucra confianza, que fue lo último que vimos. Para que alguien sea defraudado es de que confió en alguien, pero le falló. Entonces es ahí donde el Señor se mete, donde el Señor empieza a trabajar. Aquí vemos que Zaqueo, hermano, sabemos que él era cobrador de impuestos, ¿verdad? Era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, ¿verdad? Y que al trabajar para ellos, pues, ¿verdad? Él robaba. Y le robaba al propio pueblo. Por eso aquí lo primero que sucede, aquí impresionantemente, lo primero que sucede en la vida de Zaqueo es que con la visita del Señor Jesús en su casa, él se da cuenta cómo era. Así, por eso cuando el Señor Jesús está dentro de nosotros, lo primero que hace es mostrarnos quiénes somos en realidad.
Por eso quiero retomar la palabra. Si alguien te ha defraudado, sí, pastor, a mí me han defraudado, a mí me han fallado. Pero ¿y tú? ¿Tú no has defraudado a nadie? Es que aquí no se trata solo de ver lo que nos han hecho. ¿No será que hemos defraudado a alguien? Hemos defraudado la confianza, hemos defraudado el amor de alguien. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Pero lo más probable es que sí hayas defraudado a alguien. Bueno, no a alguien, a varios. Y quizás no a varios, a docenas. Ay, bueno, no sé, ¿verdad? Que sí hayas defraudado. Pero entonces Dios devuelve 4 veces. Ahora fíjate bien aquí. Entonces lo primero que Zaqueo hace es que él se reconoce cómo era, qué condición tenía. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Se lo devolveré cuadruplicado. Entonces aquí vemos la operación del Señor siempre, ¿verdad? Porque para muchos Zaqueo era un hombre que no servía. ¿Y cuál fue el final de la visita del Señor Jesucristo a la casa de Zaqueo? Fue que Él les dijo, miren, era necesario que yo viniera acá porque Él también es hijo de Abraham, decía. Le devolvió el lugar como hijo que había perdido delante de todos. Y dice también, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se estaba refiriendo a la visita del Señor Jesús, pero también la salvación. En otras versiones dice, hoy ha venido la salud a esta casa. Es decir, Él entendió lo que tenía, pero también entendió que lo malo que tenía, el Señor Jesús se lo podía quitar y le podía dar lo bueno del Señor Jesús en su vida. Entonces lo que nosotros necesitamos es, ya vimos, comunión con el Espíritu Santo, pero también comunión con el Hijo, con el Señor Jesús. Y le estoy hablando a los hermanos ahora aquí. ¿Tienes comunión? ¿Oras? ¿Pide las cosas en el nombre de Jesús? ¿Te acercas al Señor, al altar, a adorarlo, a bendecirlo? ¿O por ser cristiano ya creemos que ya no lo tenemos que hacer? No, tenemos que buscar al Señor. Fíjate que la palabra aquí dice que lo restituiré. Esta palabra restituir viene del griego apodidomi, y esta palabra es impresionante, porque lo que significa es regalar. Significa varias cosas, pero fíjate, significa regalar. Entonces quiere decir que lo que el Señor nos va a restituir no era porque así, Señor, es que era mío. No. El Señor nos lo va a regalar. Amén. Si no lo merecíamos, pero el Señor nos lo va a dar. Significa renunciar, es decir, renunciar a lo que yo perdí para recibir lo que el Señor tiene para mí. Mire, significa devolver totalmente. O sea que lo que tú perdiste o lo que el enemigo te quitó, el Señor te lo va a devolver totalmente y multiplicado. También significa pagar la deuda. ¿Sabes que a veces le debemos al Señor? Bueno, no a veces, siempre le debemos al Señor por nuestro carácter, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Nos hace siempre ser deudores del Señor. Por eso es que constantemente tenemos que acercarnos al altar del Señor, a buscar el oportuno socorro, a buscar la limpieza por medio de su sangre. Ahora, nosotros no podemos pagar nada, si no es que el Señor nos dice, no, ya no me debes nada, te bendigo, aleluya. Recompensar, cumplir, entregar voluntariamente. Fíjate que el Señor lo que nos va a dar, ya te dije, no es porque nos lo merezcamos, sino que el Señor en su amor voluntariamente nos quiere bendecir, aleluya. Qué bueno. Ahora, y para ir terminando, Joel capítulo 2 y verso 25, dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Quiero detenerme aquí porque hemos visto nosotros ahora la multiplicación de esta plaga de langostas en el área africana, ¿verdad? En el continente africano. Y cómo se quiere mover hacia ciertos lugares del oriente también. Vimos también, claro, y eso está escrito, ¿verdad? Joel, capítulo 2. Pero en Deuteronomio también dice que el Señor iba a enviar las avispas
Ay, Padre Santo. Dice que va a enviar las avispas. También dice que va a atacar por medio de la polía. Y hace un par de días salió que hay una polía que está atacando regiones acá en Estados Unidos. Entonces vemos que el cumplimiento de la palabra está, pero al día. Langostas, avispas, polillas. Hermano, es tiempo de que nos consagremos, pero que nos consagremos de verdad. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? O ponme amén, yo me consagro para Cristo. Entonces dice aquí que lo que nos va a restituir el Señor entonces son los años. Compensaré los años. El verso 26, tendréis mucho que comer. Oh, esto es lo que viene, iglesia. Fíjate bien lo que viene. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Aleluya. Amén. Aunque en el mundo haya escasez, el pueblo de Dios tendrá mucho que comer y se va a saciar. Aleluya. Y dice que el pueblo del Señor jamás va a ser avergonzado. Y aquí lo vuelve a decir el verso 27. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Esta promesa, esta bendición es para ahora, para este tiempo, para nosotros. Nosotros como hijos de Dios no vamos a ser avergonzados. De tal manera que si tú de repente has pasado vergüenza, habría que preguntarte si no es por tu culpa, por tu gran culpa, ¿verdad? Ahora, si fuiste avergonzado injustamente, dile, Señor, mira, la palabra dice, tu palabra dice, Señor, que el pueblo de Dios jamás va a ser avergonzado y el Señor va a empezar a obrar. Pero aquí, entonces, la compensación, esta palabra es interesante, el Señor nos va a compensar. Porque aquí, lo que la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga destruyeron fue la cosecha. Fue lo que se sembró. Pero en realidad lo que el Señor aquí dice que va a devolver no es la cosecha, sino que los años que se sirvieron, los años que se trabajaron. Ahora, compensar viene del hebreo shalom. Y esta palabra shalom significa estar seguro en mente, en cuerpo o en espíritu. Qué impresionante esta palabra. Entonces lo que está diciendo, yo te voy a compensar, yo te voy a devolver los años pero para que estés seguro en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Como quien dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. Estás en mis manos. Lo que sí tenemos que hacer nosotros pues es sembrar, es trabajar para el Señor. Ser siervos del Señor, ser útiles en la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Compensar también significa estar completo. Qué impresionante. Entonces, yo te voy a hacer completo una vez más. Te voy a hacer completo una vez más. Mira te voy a pagar el daño que te hicieron. ¡Ja! Aquí pensémoslo. Se destruyó la cosecha, el Señor va a pagar. Lo que valía la cosecha te lo va a devolver. Ay, pastor, que va a brotar oro. No pensemos solo en lo económico, porque al final de cuentas lo que tiene más valor es tu salud, es tu vida, son las bendiciones espirituales. Lo económico también va a venir, pero eso es secundario. También compensar significa hacer paz. Ah, qué precioso. Entonces el Señor dice, mira, los años que sufriste te los voy a compensar. Vas a estar seguro en mente, espíritu y cuerpo y alma, pero te voy a dar paz. Ajá, un espíritu de paz de parte del Señor. Aleluya. Te voy a hacer próspero. Por eso es de que yo entiendo entonces que lo que el Señor trae sobre su pueblo ahora es esto, prosperidad. Aunque en el mundo estén pasando cosas, ahí vas a ver cómo el Señor te va a estar prosperando, te va a estar dando, te va a estar ayudando en lo materialmente. Y no digamos en lo espiritual en tu casa, va a restaurar tu felicidad, va a restaurar tu comunión con el Señor. También significa restituir, retribuir. Es como, retribuir me suena a mí como un pago por lo que tú hiciste. O sea que, por eso dice la Escritura que nada de lo que nosotros hacemos para el Señor es en vano. El Señor va a retribuir, va a dar el justo pago, el justo salario por eso. Pero también significa vengar. ¿Qué significa esto? Que el que se mete con un hijo de Dios se mete contra Dios.
También dice, el pueblo nunca más va a ser avergonzado. Y aquí yo hice no un análisis, sino que hice una comparación. Porque la palabra, si dice que el pueblo de Dios ya no va a ser avergonzado, y esta es una bendición para ti, pueblo, dice, viene del hebreo bush. Esta palabra bush significa burlar, confundir, deshonrar, secarse, sentirse inútil o inferior. Pero como el Señor, la promesa es que nunca más va a ser avergonzado mi pueblo, entonces quiere decir que Él nos va a dar todo lo contrario de lo que está aquí. Entonces, en lugar de ser avergonzado, vamos a hacer nosotros orgullo de Dios. Vamos a hacer orgullo de Dios. En lugar de recibir burla, vamos a recibir respeto. En lugar de confusión, vamos a distinguir bien las cosas. En lugar de deshonra, pues vamos a recibir honra. En lugar de estar secos, vamos a fructificar delante del Señor. Y en lugar de sentirnos inútiles, vamos a empezar a ser útiles delante de Dios. Y en lugar de sentirnos inferiores, no superiores, porque tampoco dice la Biblia que ninguno tenga un mayor concepto de sí, tampoco menor, ¿verdad? Pero entonces, en lugar de ser inferiores o sentirnos inferiores, vamos a aprender a sentirnos mejor. Vamos a aprender a ser los mejores delante de Dios. Entonces, ¿cómo concluimos? ¿Cómo concluimos? Juan capítulo 15 y verso 9. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. ¿Qué verso este? Mira cómo el Señor pide que lo amemos, que nunca dejemos de amarlo. Ahora, ¿qué significa que nunca dejemos de amar al Señor? Tengo 2 versos más para concluir. ¿Qué significa nunca dejar de amar al Señor? Salmo 37:3, la versión Dios habla hoy, dice, confía en el Señor y haz lo bueno. Ah, mira qué significa amar al Señor. Entonces, confía en el Señor y haz lo bueno. Quiere decir de que aunque nuestra seguridad está puesta en el Señor, no quiere decir que yo tengo que descansar y no hacer las cosas que a Él le agradan. No, confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Entonces, haz lo bueno y mantengamos la fidelidad delante de Dios. Dice, ama al Señor con ternura. Oh, qué hermoso. Este es uno de mis versos favoritos. Desde joven he aprendido este verso. Ama al Señor con ternura. Así pide el Señor que le amemos. Dice, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Entonces vemos, hacer lo bueno. Primero, nunca dejar de amarlo. Hacer lo bueno. Ser fieles, pero mantener la fidelidad. No solamente ser fieles, sino mantenernos en fidelidad. Poner nuestra vida en las manos del Señor y confiar en Él. Entonces dice el verso 6, hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Esto quiere decir que la luz de Cristo nos va a alumbrar siempre el camino donde nosotros vayamos. Es decir, no vamos a estar en tinieblas. Y por último, estamos viendo que nunca debemos dejar de amar al Señor. Este verso es poderoso y temible a veces, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Lucas 14:26, y te voy a leer la versión, la traducción del lenguaje actual. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, que a su madre, que a su esposa, que a sus hijos, que a sus hermanos, que a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Eso es lo que significa amar al Señor. Ahora bien, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, tiene que amarme más a mí. No está diciendo que no amemos a la familia, sino que está diciendo que lo amemos más a Él. Ahora, como aquí estamos viendo que todo nos lo va a devolver el Señor y que el factor determinante para recibir lo que se ha perdido, lo que se ha dejado, es amar al Señor una vez más, creo que es un buen momento para que tú y yo pensemos y le pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Quisiera que ahí en tu lugar, nosotros acá y ustedes ahí en su casita, meditemos por un momento
y le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a amarlo más a Él, incluso que en nuestra propia vida. Solamente así vamos a poder recuperar o nos va a ser devuelto aquello que se perdió en nuestro caminar cristiano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos en esta hora, Señor, y me uno con tu pueblo, Señor, ahí en sus casas o ahí donde nos estén viendo, Señor, que nuestro amor hacia ti pueda ser genuino, no un amor filial, Señor, sino un amor ágape, Señor, que te podamos amar con ternura, que te podamos amar genuinamente, Señor, que no dejemos de amarte, Señor, que mantengamos la fidelidad, Señor. Auxílianos, Señor, envía de parte tuya, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos amarte como tú deseas y no como nosotros lo hacemos, Señor. Mira a tu pueblo que poniendo sus manos en alto se une a esta oración y te pide, Señor, auxílianos, por favor, mira a tu pueblo. Yo te pido que ahí en sus casas donde están puedan ser bendecidos, Señor, y que de parte tuya del Espíritu Santo llegue, Señor, y que encienda una vez más la llama, Señor. Si hubo alguien que se apartó, que se alejó, que dejó de amarte, Señor, que en este día, en esta hora, en este momento, Señor, pueda encenderse una vez más la llama, Señor, con el auxilio precioso de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra, Señor, sembrada hoy, lleve fruto abundante, Señor, que produzca el 100 por 1, que no se pierda nada de la semilla, Señor, sino que todos los días siga creciendo y creciendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Pero tal vez tú, amigo, que nos ves y no sabías nada de esto, no sabías que tenías que amar al Señor, no sabías que Él te ha amado incondicionalmente, no sabes que el amor de Dios nunca se extingue, nunca se agota. Pero necesitas esa comunión, necesitas sentir ese amor. ¿Por qué no dejas que su Hijo Jesús entre en tu corazón? Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Hoy, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a sentir el amor inagotable del Señor Jesús en tu vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes que te estamos poniendo acá, o que mi hijita te está poniendo por acá, ¿verdad? Así es de que te invitamos para que visites nuestras redes sociales, te suscribas, le des like, compartas y que te hagas parte de esta familia virtual tú también, ¿verdad? También quiero invitarte para que el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, a partir de las 8 de la mañana, no te pierdas la sintonía, porque vamos a estar nosotros enlazados y conectados con Guatemala en este ahora retiro ya no de verano, sino retiro de invierno allá en Guatemala. Miércoles, jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana. Y en la noche a las 7:30 el foro apostólico. Así es de miércoles, jueves y viernes. Recuérdate, la fiesta continúa. Así es de que únete y sé parte de esta bendición. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.